Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Saludos por el Poyananita y como ustedes habrán notado tengo una ronquera que casi me impide hacer el programa si no contara con la ayuda de amigos como el licenciado Andrés Reyes Fortunato, que se ha prestado, ha venido hoy lunes prácticamente a desarrollar los temas, pero tengo una serie de preguntas que sí están en el ámbito de su capacidad de respuesta. Como culminación de este proceso que hemos llamado elecciones, para llamarlo de alguna manera, hay un planteamiento que dice que el Congreso tiene que conocer ahora de las actas. ¿Qué hay sobre eso? Yo estaba chequeando ahora mismo la Constitución. ¿Hay alguna posibilidad de que se cuestionen las cosas que pasaron en las elecciones? No hay ninguna posibilidad, porque el Congreso es también una pata de la mesa del poder de Estado en la República Dominicana, del gobierno. Todo es lo mismo. Finalmente son estructuralmente en la forma, de manera aparente podría creerse que sí, pero en el fondo no, porque el Congreso de la República está controlado por el Poder Ejecutivo y el presidente del gobierno dominicano fue reelecto. Ahí no hay ningún cuestionamiento, ninguna comisión del Congreso de la República Dominicana, hasta en los tiempos en que había cierta paridad entre la oposición y el gobierno, se ha cuestionado nada que haya decidido la Junta, porque aquí las cosas se resuelven debajo de la mesa, no de frente a la población dominicana. Y el Congreso está para eso y mucho más, cuestionar todo lo que se cuestione y lo que esté al margen de la ley, que sea de su incumbencia. Por ejemplo, la elección de los jueces de la Junta Central Electoral es una competencia propia del Senado de la República. Y ya el presidente del Senado de la República, el que va a ser ahora el presidente, que es el secretario general del PLD, dijo en su momento, ya pasadas las elecciones, o antes de las elecciones, días previos, de que había que reelegir los miembros de la Junta Central Electoral. Eso lo dijo Reinaldo Párez Pérez. Sí, pero lo condicionó. Dijo, si somos reelegidos, nosotros los confirmaremos a ustedes. Y así ocurrió. Entonces van a ser reconfirmados, no va a haber cuestionamiento de nada que haya hecho la Junta Pero Central. eso es un toma y daca. Bueno, eso como son las cosas políticas de aquí. Eso es exactamente lo que pasa en el país. Usted me da y yo le doy. Somos en una alianza de doble vía, donde usted tiene que ceder a mis apetencias, incumplir muchas veces las leyes y la Constitución de la República, y entonces usted y yo hemos hecho un contubernio que es lo que nos va a ayudar para continuar en el poder y usufructuarlo como nos lo hemos propuesto. Te mencionó algo el otro día como coalición de funcionarios, ¿no es? No, lo que hay es una alianza de los funcionarios, lo que hay es un contubernio para inducir a la impunidad, porque es que el problema de la corrupción en la República Dominicana, que es el tema básico y fundamental que tenemos siempre que analizar, se da mediante un conciliábulo, mediante un contubernio que se dan entre los poderes del Estado, y dentro de los poderes del Estado mismo, en los departamentos y distintos ministerios e instituciones públicas, lo que hay siempre es un maridaje. ¿Por qué? Porque eso nace en las elecciones mismas. ¿Quién pasa? Aquí, bueno, vimos que el 62% de la población, de acuerdo a los datos que da la Junta Central Electoral, terminaron apoyando al partido de gobierno.
Y todo lo que hay en ese 61%, casi 62%, son alianzas clientelares, donde si usted no está de acuerdo conmigo, usted no pasa. Pero eso no fue el resultado del conteo electrónico. Bueno, es la mezcla de todo lo que hubo, porque el conteo electrónico se vulneró y se pasó al conteo manual. Sí, pero fue del conteo electrónico que salió el primer boletín que se dijo que no tenía fuerza jurídica y que era provisional, pero ese fue el que caminó el mundo entero. A través de la aritmética modular que se hizo, donde como la manecilla del reloj siempre da vuelta, pero no aumenta, siempre llega a las 12. Sí. Entonces, bueno, se marcó el camino y ese fue el camino de todas las elecciones. Es bueno porque fue preparada. Recordemos que fueron los votos electrónicos los que le dieron la cantidad de votos a Félix Bautista en San Juan de la Maguana. Y después hubo que rectificarlo. Hubo que rectificarlo. Se había pasado en 173,000 la matrícula de la jurisdicción. Ese es un ejemplo extraordinario que tenemos nosotros, que nos dice la preparación que había en las elecciones para hacer la reelección y sobre todo para elegir los candidatos que eran del gobierno. Aquí nadie puede negar eso porque eso no es fortuito. ¿Cómo se dio eso? Y entonces eso que salió del cómputo electrónico se suponía que iba a ser cuestionado por el cómputo manual. Pero ahí fue que dijeron, rompan fila y vive el jefe. No, porque el Tribunal Superior Electoral y la propia Junta no admitieron nunca ninguna instancia que solicitara el reconteo de los votos y el cotejo de las actas. No lo permitieron. O sea, nosotros mismos enviamos a la Junta Electoral del municipio de Santo Domingo Norte unas cuatro instancias, y todos nos la devolvían como inadmisible. Si es inadmisible por el punto que ellos quieran, no hay dónde acudir sino al Tribunal Superior Electoral en apelación, pero el Tribunal Superior Electoral también te la devuelve inadmisible, porque hay una vagancia en términos de investigación, en términos éticos en el país. Los juristas, la gran mayoría que están en esos menesteres. Mire, parece que tienen muchas cosas que hacer, menos lo que tienen que hacer. Entonces a eso es que se le debe este otro titular que anda por aquí, de un alcalde que se supone que está sub judice, y el alcalde de Vallaguana está libre y asume cargo. Sí, eso retrata de cuerpo entero. Dice Nelson Sosa Marte fue reintegrado en su puesto por el Consejo de Regidores después que le variaron coerción. O sea, estaba bajo coerción. No, él estaba en un estado prisionero, recluido, pero entonces le dieron una fianza. Y con esa fianza, como si ya hubiese adquirido la autoridad de las cosas juzgadas, Ya está ejerciendo su cargo. Ya está descargado. Ya está descargado, porque aquí la gente confunde una fianza con una sentencia absolutoria. Dice que la fianza fue de 2 millones de pesos. Sí, pero eso nos retrata, yo sigo insistiendo que nos retrata cómo van las cosas. Las instituciones andan mango por hombro. ¿Qué es lo que falta para que ese señor cumpla su mandato? Falta un mes y pico. ¿Por qué hacen todo el esfuerzo para llevarlo nuevamente a la alcaldía? Para que además de lo que ocurrió no se le vaya a sumar una serie de irregularidades que de seguro tiene que tener en ese ayuntamiento, que fue lo que causó, entre otras cosas, el que supuestamente se mandara a matar al regidor. Que por cierto vi en la televisión a su viuda diciendo que se iba a parquear frente a las verjas del Palacio Nacional a reclamar justicia. Bueno, y le va a ocurrir como a Manuel Jiménez, le va a ocurrir como todo lo que hicieron huelga de hambre, reclamando derechos electorales, porque este poder político instalado en el gobierno, entre otras cosas, se ha empoderado de una bravuconada política que no cede ante ningún reclamo. La democracia deja una serie
de ventanas abiertas para que se cuelen por ella los reclamos y se atiendan, pero no se están atendiendo. Y eso obliga a algunos sectores a acudir de una manera u otra a decisiones no institucionalizadas para reclamar, que es el peligro que hay que tener en la República Dominicana. La democracia tiene que ser abierta. Si tenía que contarse todos esos votos de manera manual, y si había algún viso de irregularidad, la seguridad jurídica electoral obligaba a que ante la población dominicana se le diera respuestas claras. Porque esa es la democracia participativa. Bueno, pero todos los reclamos a nivel de juntas municipales se quedaron ahí. Todas. Porque el Tribunal Superior Electoral declaró que había resuelto todos los cuestionamientos que estaban pendientes. Declarándolo inadmisible. O sea, no se hizo de manera contenciosa. Usted llama al Tribunal Superior Electoral, en el caso nuestro, que elevamos un recurso de oposición porque nos negaron también la participación en la apelación que hicimos a la inadmisibilidad de la Junta. ¿Qué hicieron? Que nos mandaron en el dispositivo de la sentencia, lo que se establece es justamente la inadmisibilidad por razones de tiempo. Cuando nosotros recibimos el 8 de junio, recibimos la notificación de lo que había ocurrido el 22 de enero. Que dicho sea de paso, en un momento determinado tendremos que acudir a demandar a la Junta Central Electoral, independientemente de todas las trabas que hay, para que responda por daños y perjuicios, porque no se puede bajo ningún concepto agredir a sectores nacionales que se disponen a hacer un trabajo serio en materia política porque a alguien le dé... ¿Y hasta qué instancia usted va a hacer eso? Bueno, nosotros vamos a apelar en su momento ante las instancias establecidas. Nos responderán de la misma manera. Pero nosotros hemos cumplido con decirle al país cómo van las cosas. Y alguien se va a incorporar de alguna manera. Usted se está refiriendo entonces a un proceso de poner a prueba a las instituciones. Hay que ponerla de manera permanente. Para que no pase lo que ha sucedido con el Tribunal Constitucional, que se quedó con la pelota en la mano y no la tiró a ninguna parte, porque el expediente de inconstitucionalidad de la convocatoria para modificar la Constitución, que fue recurrido oportunamente, fue declarado en estado de fallo y está todavía en estado de fallo. Así marchan las cosas en este país. Y eso fue el Tribunal Constitucional. Por eso hay que acudir a él, hay que acudir a los demás tribunales, para que en algún momento determinado ellos actúen como manda la Constitución y las leyes. No podemos cansar. No vamos a pasar en ningún momento, ni debemos pasar de la indiferencia a la rabia. No, vamos a hacer resistencia legal a todos los tipos de anomalías jurídicas que se presenten en el país en cualquier instancia. Y este reclamo que se le hace al presidente Medina, dice que procura controlar la magistratura y las altas cortes. Yo he estado siguiendo el debate sobre la presidencia de la Cámara de Diputados de su hermana. Y en uno que otro de los programas que he escuchado, se enfocó que el problema no era que fuera su hermana, sino que la política se está manejando sobre la base de a cuál parcela usted pertenece. Correcto. Para ver si hay equilibrio o no, y se ha estado reclamando equilibrio dentro del partido de gobierno. Así es. De modo que ella no solamente pertenece a la parcela del presidente, sino que está reforzada por su condición de parentesco a estar bajo la influencia de él. Pero que resulta que todos esos que se están señalando ahora como que van a tener las responsabilidades del Congreso, van a tener las responsabilidades en la Consejo de la Magistratura. Claro. Y la designación entonces de las altas cortes.
Es que la estructuración que tiene en términos estratégicos los sectores de gobierno, desde todos los tiempos prácticamente aquí, desde Trujillo hasta la fecha, el modelo que se sigue justamente es el modelo trujillista de dominación. Eso es lo que refleja que nosotros no hemos dado un paso a la democracia participativa. Eso es lo que refleja el uso y abuso de los recursos del Estado. Eso es lo que refleja el sistema clientelar. Eso refleja el nepotismo que hay. Y todo es porque todavía la concepción de dominación trujillista está presente. No hay una 40. Realmente no hay una 40. Pero tenemos esa parte del régimen de control de la política, y no tenemos la otra parte que es que la anarquía que tenemos ahora no existía en el régimen. Porque al no existir la 40, lo que existe es una sociedad hambrienta que al no recibir, por razones de inequidad en la redistribución de los recursos del Estado, lo que debe recibir, esos jóvenes se lanzan a la delincuencia porque no tienen oportunidad de estudio ni de trabajo. Esos ninis que hay por ahí, que ni trabajan ni estudian, es producto de la exclusión a que ha sido sometido gran parte de la población. Y la respuesta que da esa población marginada, allí donde no entran los recursos del Estado, entran los recursos del narcotráfico, entran las malas costumbres que realmente la gente hereda de la desprotección que tiene. Entonces, ¿cómo se recibe? En forma de inseguridad ciudadana, a través de atracos, a través de esa violencia que hay. Entonces, esos atracos producen tantas o más muertes que las muertes que se producían en la era de Trujillo, en la 40, y las torturas que se hacían. Hay que hacer un estudio y tomar una decisión de qué tipo de democracia nosotros queremos tener en el país. Y este tipo de democracia, donde se controle todo desde el poder del Estado, no es la más conveniente. No es la más conveniente por muchas razones. Entre ellas, razones tan poderosas como si hay una debacle económica mundial y se repercute en la República Dominicana y el gobierno tiene que disminuir la asistencia social limitada que da. Todo eso se puede revertir entonces en contra del mismo gobierno de la sociedad dominicana. Entonces nuestro empeño es que se observen las reglas y que se dejen ventanas abiertas de participación. Pero es peor todavía, porque hay cosas que en su enunciado lucen positivas, pero cuando usted las examina en su ejecución resulta que son pavorosamente perjudiciales. Me voy a referir concretamente al 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Eso se ha convertido en un despilfarro de contratos de construcción corruptos. Corruptos no porque el contratista sea corrupto, sino porque la oficina que administra los contratos es corrupta y los obliga a contratar préstamos que lo dan la misma gente de la oficina y son cobrados por la misma gente de la oficina. Y es la razón de por qué ese pobre contratista, para ponerle un dedo acusador a la OISOE, se metió un tiro en la oficina de la OISOE para decir, aquí es que está el tollo. Pero resulta que mientras sucede todo eso, porque hay mucho dinero y hay corrupción en las compras de los solares, escandalosos casos de corrupción en las compras de los solares, ahora resulta que llegan las indicaciones o indicadores internacionales sobre la educación dominicana y tenemos las peores notas. No estamos enseñando nada mejor por el hecho de que estamos gastando como unos descosidos el dinero que no es, ese 4% es una barbaridad de dinero que podría estarse usando también en otras cosas. Y la preparación de la calidad de los maestros es esencial. De 15 países que se examinaron los resultados en matemática, quedamos en el último lugar. Y eso
debe ser un indicador que nos mueva a preocupación y a solución de los casos. Porque yo tengo informaciones de un diputado que ganó en el municipio de Santo Domingo Norte y trabaja en la Secretaría, en el Ministerio de Educación. Y los recursos que se usaron ahí fueron muchos. Entonces aquí parece que lo que pueden ser candidatos ganadores son personas que tienen oportunidad de participar en el manejo indebido de los recursos del Estado. O porque, como dice aquí esta nota, el DNI conoce, y esto es un reportaje de fecha 4 de julio. El DNI conoce de candidatos que recibieron dinero del narco. Y está en plural, no de los dos que se han mencionado por sus nombres y apellidos, sino que hay muchos más. Y yo le pregunto ahora, ¿esa gente va a tomar posesión como diputado? Va a tomar posesión. El Congreso lo va a recibir, porque ahí el que no tiene dinga tiene mandinga, como dicen los boricuas. Las personas que tienen criterios éticos en el Congreso son minorías, y esas minorías no van a impedir que esas cosas sigan ocurriendo. Aquí esas cosas se van a poder resolver cuando haya una revolución electoral que implique que la Junta Central Electoral se ubique en el mandato del artículo 216 de la Constitución de la República y que independientemente de todo, se dedique a conformar y fortalecer la voluntad ciudadana para que en la participación de la voluntad ciudadana en cada elección sea para fortalecer la democracia y no para debilitarla. Ese es un trabajo grande que hay que hacer. Pero yo no me puedo conformar con esto. Quiere decir que, sabiendo el DNI cuáles son los candidatos que recibieron dinero del narco, no hay ningún mecanismo que pueda impedir que esa gente tome posesión como diputado. Oh, pero claro, nada más tiene que hablarse con el Procurador General de la República y elevar una instancia, una querella con los datos que tiene, y el Procurador General de la República debe de inmediatamente poner en acción la justicia y entonces llevarlo al banquillo de los acusados, y desde ahí no pueden entrar. Antes que se juramente, antes que la inmunidad que se alega se quiera poner ante el pueblo como una salida, no, es agarrarlo con tiempo y apoderar la justicia para que no lleguen a ser juramentados, y si son juramentados, que se lleven entonces a la instancia que tienen que ir, que es la Suprema Corte de Justicia, y si acusen allí se le haga un juicio, porque eso no puede quedar de un organismo del Estado con tanta responsabilidad en el aire. Es una irresponsabilidad. Y otra pregunta, y nosotros los ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer para obligar a los funcionarios a que funcionen? Bien, ese es el gran reto. Es el gran trabajo que tiene que hacer la oposición. La oposición no puede seguir dividida como está. Aquí hay que hacer una alianza, aunque sea estratégica, en términos de lo que nosotros podemos llamar una estrategia de desarrollo nacional, lo que ya hemos hablado mucho, y está Tamanino, de aquello que hablaba Américo Lugo, del proyecto de nación. El proyecto de nación. Entonces, ese proyecto de nación se ha manejado tanto, desde el siglo XIX, fines del siglo XIX hasta hoy, y no se ha hecho nada. Pero es que ese es el proyecto de Duarte, que se quedó en carpeta. Se quedó en carpeta, pero mire, yo pienso que hay que comenzar por algo más simple, porque parece que ha sido muy grande lo que Duarte pidió. Bueno, él quería una nación libre, soberana e independiente. Independiente, donde inclusive los ayuntamientos fueran un cuarto poder. Sí. Porque Duarte sí estaba claro en lo que había una relación de proximidad que fortalecía la democracia en esa cercanía de los municipios con el ciudadano. Porque es en los municipios que se hace aterrizar
el mandato de la Constitución de la República y las leyes, porque el organismo estatal que está más cerca de la población y sus necesidades y soluciones es el ayuntamiento. Sí, porque el otro está como muy lejano. Todo está muy lejos. El que aterriza, inclusive, todas las obras que se vayan a construir en un municipio deben de ser coordinadas con los ayuntamientos. O sea, el gobierno central no debe, de acuerdo a la ley, realizar ninguna obra sin coordinarla con los ayuntamientos, porque son los que están al lado de las juntas de vecinos, de la organización civil del municipio, de las quejas, y que tienen que tener los regidores en contacto directo con el pueblo para llevar a la sala capitular lo que aprobado allí se lleve en lo que se llama la competencia coordinada al gobierno central. Bueno, tenemos que seguir hablando de esto porque obviamente hay mucha tela que cortar. Pero mucha, más que esos grandes almacenes. Gracias, amigo. Gracias a usted, arquitecto. Usted tiene una gran tarea por delante porque usted es muy puntal aquí en el análisis de esta situación desesperada. Bueno, pues estamos a las órdenes. Les habló Leopoldo Espaillat, Anita. Hasta luego.